Hola, mi nombre es Franco Salinas Marín y voy a presentar mi experiencia con las artes, la danza y la expresión corporal. El primer punto es reconocer las expresiones artísticas como manifestaciones propias de cada cultura y forma de expresión de identidad y pertenencia a un grupo social, grupal lingüístico o étnico. Aquí esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada cultura tiene su forma de bailar, de expresarse, de costumbres, tradiciones. Eh, Por ejemplo, aquí en mi comunidad, por ejemplo, los polvillos y Candelaria, pues conozco más o menos las dos porque es un punto intermedio. eh, pero cambia demasiado. Por ejemplo, aquí en los zapateados, lo que se hace es en la Candelaria, el hombre saca la cabeza, la alza así, saca el pecho y básicamente importa lo que haga de la cintura para arriba. ¿Qué quiere decir? Que si muevo los hombros, muevo la cadera, la cabeza la ando moviendo, hago estilo, quiere decir que estoy bailando bien. En cambio acá en polvillos lo que importa es de que hagas de la cintura para abajo. Quiere decir esto, que si es zapateado, que suene el tacón, que se produzca un sonido del taconazo y más que nada que se lleve una como serie de pasos, por así decirlo, que se suene el tacón macizo. Pero en la Candelaria no es así. Y así, por ejemplo, ¿cómo se llama? En otros lugares, por ejemplo, me ha tocado bailar de guerrero. En otros bailables, por ejemplo, no soy experto, pero los que me han puesto, por ejemplo, no se nota mucho el taconazo, en algunos que sí, pero acá no se nota mucho, no se da tanta importancia en el taconazo, solamente con que se dé como la impresión de que estás zapateando, que toque el tacón con el suelo, aunque no se escuche, pues como que se va la relación. Entonces, como que dependiendo de cada cultura tiene sus propias costumbres, tradiciones, por así decirlo. Por ejemplo, algunas costumbres, lo importante es lo que es la expresión corporal que se le dé. Por ejemplo, si vas a imitar a un venado, pues vestimenta, que se hagan como los cuernos, como un periódico, cosas así. Pero por ejemplo aquí si vas a echar la danza del venado aquí en mi pueblo, por así decirlo, lo que importa es cómo tomas la cintura para arriba, si mueves la cabeza, si mueves los hombros, si tienes ritmo, por así decirlo, pero pues como que la expresión artística como que no es muy importante. La expresión corporal solamente es de que pues con que muevas una parte de tu cuerpo ya es bailable. Entonces, el segundo punto es valora su relación personal con el arte y el papel que ha desempeñado en su experiencia para dimensionar la importancia de la educación artística en la formación integral del individuo, que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí depende de las habilidades y los gustos y intereses que tenga cada persona. Por ejemplo, yo, en lo personal, me interesan mucho los deportes, por ejemplo, fútbol, voleibol, básquetbol. En eso, pues me aprendo las reglas, me aprendo como las indicaciones. Por ejemplo, en el fútbol, sé que no puedes sacar de manos pisando la línea de, ahora sí, del campo. No puedes meter mano a menos de que seas portero. Mm, si sacas ventaja, por ejemplo, si estás adelantado más adelante no sé, del defensa, es fuera de lugar. Hay fuera de lugar si, por ejemplo, si te echan un pase, te quitas al portero y queda solamente un defensa y echas un pase a tu compañero, no puede ser gol. ¿Por qué? Porque es fuera de lugar. ¿Por qué? Porque una de las reglas es de que si te quitas al portero y nada más quedas contra un defensa, hay dos opciones. Pasarla para atrás, que tu compañero venga y que enfrente esté el portero o bien dos defensas. Si no se cumple esa regla, quiere decir de que es fuera de lugar, porque debe de haber a fuerzas o el portero y el defensa o bien dos defensas. Entonces, pues son reglas pequeñas, pero que no todos lo saben. O por ejemplo, si el portero saca de portería a portería, echa el zapatazo, pega un bote en cancha rival, ya sea en el área grande, en el área chica, o pase de medio campo, bota y se le pasa al portero, y aún así ha sacado con las manos, con el pie o con lo que sea, el portero cuenta como gol. ¿Por qué? Porque dio un bote. Entonces muchas veces que da el bote y aquí en el fútbol llanero, por así decirlo, se da esa pauta de que si bota, se mete a la portería rival, no se cuenta. ¿Por qué? Porque el portero sacó con la mano, porque el portero sacó con el pie y no le tocó
ahora sí otro jugador, entonces como que se da pauta, depende. En el caso de la educación artística, también hay ciertas pautas, por ejemplo, hay ritmos que se deben respetar, dependiendo el estado se zapatea de diferente manera, hay algunos que importan más el sonido, otros donde importa más el movimiento, la expresión artística. Hay, por ejemplo, aquí en mi pueblo solamente con que bailes, no importa que no sonrías, no importa, pero por ejemplo cuando presentan bailables en la escuela noto mucho que tienen que sacar sonrisas en todo, entonces como que una pequeña pauta. En tercera dimensión, la importancia de la expresión corporal de danza en el nivel primaria con base a la adquisición de conocimientos sobre contenidos, corrientes teóricas que apoyan la inclusión de las artes en la educación y formación integral del individuo. Aquí es algo muy importante porque, retomando lo del punto anterior, hay personas que nacen con habilidades, por ejemplo, de fútbol, deportes, español, matemáticas, son buenísimos, multiplicando, dividiendo, sumando, sacando la raíz cuadrada, pero ¿qué pasa? Te los pasas a educación artística o artes, y ¿qué pasa? Al momento de aprender una canción, no se lo aprenden de la misma manera que aprenden otros temas. Si se tienen que aprender una poesía, se la aprenden de manera fácil y repitiendo, pero ¿qué pasa? Cuando tienen que aprender un baile, no se lo aprenden, no coordinan en los pasos. En mi caso, me trompiezo o se cuatrapean mis pies, el derecho con el izquierdo se cuatrapean, no logro dar el estilo, entonces como que dependiendo de las personas. Por ejemplo, hay personas que son buenas para las matemáticas, para el español, pero también hay buenas que son personas que son buenas para declamar, adaptar el estilo de lo que quiere adaptar el autor. Por ejemplo, yo con el simple hecho de ver una pintura no puedo relacionar qué quiso decir la persona, pero hay personas con solamente ver una pintura puede decir el trazo está muy delgado, sentía soledad, el trazo está muy grueso, sentía felicidad, la persona o mujer que está en la pintura se ve llena de felicidad, puede verse llena de tristeza, entonces como que varía dependiendo de las habilidades y actividades que realice cada persona. El punto 4 recupera y valora las propias experiencias de participación, percepción, valoración de actividades de expresión artística. Por ejemplo, en mi mayoría las expresiones artísticas solamente han sido, por ejemplo, en festivales, 15 de septiembre, 10 de mayo, Día de las Madres, donde por así de a fuerzas te hacen hacer una poesía, un bailable, una manualidad, cosas que por cuenta propia no saldrían. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la habilidad, e incluso cuando se realizan las actividades, la maestra pone mayor ímpetu o mayor énfasis en los alumnos, por ejemplo en mí, me ponían ímpetu o eh, mayor como atención. ¿Por qué? Porque para bordar no sabía, para bailar me cuatrapeaba. Entonces era como de que pues le pongo mayor entusiasmo, mayor empeño a este alumno. ¿Por qué? Porque no tiene las habilidades. Entonces ahí depende. Y también depende porque muchas veces en los bailables deben elegir entre los que tenían la habilidad y los que tenían gusto. Los que tenían habilidad pues solamente se presentaban el bailable, hacían uno que otro ensayo, pues ya. Pero los que tenían gusto y no tenían habilidad, tenían que practicar, tenían que poner dedicación, pedir apoyo, pedir tiempos. Entonces era como que algo muy complicado porque no todos tenían la habilidad, y entonces era como de que, pues por lo general, si mi compañero tenía habilidad, si mi compañero sabía bailar, si mi compañero siempre participaba, era de que pues me eligieron a mí, mejor elijan a mi compañero, tienes la mayor oportunidad, no va a ver mi familia, no va a ver mi mamá, pero que simplemente no me llama mucho la atención, no tengo la habilidad, sí puedo realizarla, pero por ejemplo, cuando había festivales del Día de la Madre y empezaban desde enero, pues obviamente yo agarraba el ritmo, agarraba los pasos, agarraba ahora sí como que el esfuerzo y podía llegar a un buen momento, pero por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, para el de la banda, eh, por ejemplo, salimos el 22 de marzo de vacaciones. El 20 de, sí, el 20 de marzo nos piden que va a haber presentación, ensayamos un poco, para el 21 nos tenemos que presentar, nos contamos con las habilidades, la regamos un poco. ¿Por qué?
porque no nos preparamos, no tenemos la habilidad, no estamos preparados, no estamos ni física ni mentalmente. ¿Por qué? Porque no cuento solamente la parte física, físicamente todos podemos dar una parte, pero mentalmente si tienes la habilidad física, pues no tienes la mentalidad de que lo puedes lograr, simplemente no vas a lograr nada. Entonces un poco de la mano y pues las experiencias artísticas es de que pues por ejemplo en primaria, secundaria, prepa y primaria, bueno preescolar, se lleva paso a paso. Primero te enseñan el video, después se ensaya cada parte del video, paso a paso, comunicación con el maestro y cosas así. Entonces como que sobrellevarlo un poco, pero depende de la presentación, el ímpetu. Por ejemplo, hay personas que, o maestros de que llegan y dicen, ¿sabes qué? Pues tú no te mueves, ¿sabes qué? Tú no te presentas, adiós. Tu compañero sí se presenta, ¿por qué? Porque se mueve, pero no nos da la oportunidad. ¿Por qué? Porque las habilidades tanto se adquieren como se desarrollan. Algunos alumnos que ya tienen las habilidades adquiridas, ya desarrolladas, y hay alumnos que no las tienen ni desarrolladas ni adquiridas, pero con el paso del tiempo se van adquiriendo, se van desarrollando. Y bien dice que la práctica es el maestro, entre más prácticas, más las desarrollas, más te apropias de ellas y más facilidad tienes para realizarlas. Entonces como que sacrificar tiempo, sacrificar esfuerzo, pero pues las irás adquiriendo con el tiempo y con el tiempo se te irá facilitando las cosas. 5. Reconoce posibilidades de expresión de lenguajes artísticos con la relación a un contexto cultural específico. Por ejemplo, aquí depende mucho de la expresión. Eh, por ejemplo, en San Bartolo la modalidad era poesías, declamación y obras de teatro. Aquí en Polvillos era bailes y poesías. Y no solamente es el baile, no solamente es declamación, otras puede ser rap, que muchas veces es sobrevalorada, o freestyle, de que muchas veces lo ven como un acto de rebeldía, pero en realidad son obras de arte, por decirlo. ¿Por qué? Porque implica imaginación, creatividad, preparación, porque no de la noche a la mañana una persona puede rapear, no de la noche a la mañana una persona puede componer una nota musical sin preparación, sin dedicación. Entonces como que una forma de expresarse y más aparte es una forma de dar a conocer las emociones y sentimientos que uno tiene. No siempre todas las personas pueden tener esa oportunidad o esa habilidad. ¿Por qué? No todos tienen la misma confianza, no tienen la misma dedicación, o bien algunos son, dependiendo de la, ¿cómo decirlo? Dependiendo de cómo sean las personas, pues unos son tímidos, otros aventados, otros son sin pena, sin vergüenza y otros son demasiado tímidos. Entonces depende de la persona. Entonces aquí dependería de cómo se quiere expresar cada persona. Por ejemplo, hay veces que uno se quiere expresar deportivamente, pero no lo toman en cuenta. Pero por ejemplo, las personas que son buenas artísticamente, de que pues entran en papel, de que si es de llorar, lloran, si se sienten mal, lloran, si se sienten felices, ponen su sonrisa, contagian esa como que energía. Si se sienten felices, te contagian la energía, la felicidad, una sonrisa, pero si se sienten tristes, luego te siente como un remordimiento, un sentimiento, tienes la cabeza cabizbaja, por así decirlo. Entonces aquí depende de las actividades y de la preparación de cada persona y de las habilidades. Se desvinculan las artes con otros cursos y los conocimientos adquiridos a lo largo de su entrenamiento de la construcción de la visión general o plan de estudios. Por ejemplo, yo básicamente en la licenciatura no he llevado como tal actividades artísticas o de expresión, más que por ejemplo a veces que nos piden cantar o bailar en escuelas de práctica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Festival del Día de las Madres, en el Día de los Niños, 15 de septiembre, o por la banda de marcha que tenemos, nos obligan, o pues es como que necesario tener ciertas pautas. Pero por ejemplo, por experiencia propia casi no he tenido, a menos de que diga la escuela de que necesitamos tantas personas, necesitamos tantos alumnos, necesito que hagan esta presentación, necesito que hagan este baile, pero se lleva como un seguimiento. Pero por experiencia propia de que quiere experimentar, de hacerlo por voluntad propia, como que no. Sinceramente considero que es una forma de expresarse, que es algo importante, pero que no todas las personas tenemos la facilidad de expresarnos. Eh,
Y más aparte hay muchas formas artísticas, por ejemplo, el dibujo, la literatura, el freestyle, composición de música, juegos, pintura, videos. Muchas veces, por ejemplo, ahorita en el video que tenemos, muchas veces le ponen empeño. Algunas personas, no es que se le ponga más empeño, más creatividad, más esto, más lo otro, sinceramente. Solamente es de que no contamos con ciertas habilidades, no tenemos ciertas pautas o ciertas ventajas que muchas veces algunos compañeros, por ejemplo, yo este video hice un guión, lo estudié, me lo aprendí, lo repasé. Y entonces algunas personas, por ejemplo, otra vez me preparé, hice mi guión, lo estudié, lo preparé, me lo aprendí de memoria casi casi, pero hay algunos compañeros que llegan, prenden la cámara, tienen la facilidad para expresarse verbalmente como corporalmente nos llegan, de que pues yo la música lo he vivido en bailes, me ha gustado, participé en tal baile, hace mis 15 años, armé coreografías, soy chambelán, hice declamación, me gustó expresar, me gustó componer libros, me gustó dibujar, eh, por así decirlo. Entonces como que tienen facilidades, tienen habilidades y algunos los tenemos que desarrollar. Mm, Entonces como que, por ejemplo, ahorita en la licenciatura solamente es de que a menos de que nos pidan un número artístico para interpretar en las escuelas de práctica, no vino ahorita que nos piden realizar videos bailables. Por ejemplo, por la segunda unidad tenemos que realizar un bailable. Eh, pues dependerá mucho de la habilidad que tenga cada persona. Y los que no tengamos tanta habilidad nos iremos haciendo para el oscurito, para atrás, para atrás. Entonces como que depende demasiado. Pero no solamente el baile o así, es como que la única expresión. Por ejemplo, hay veces de que pues nos piden de que pues exprésate. Y entonces damos de que pues si nos sentimos tristes vamos de que ay me siento triste y así. Y que vamos felices de que me siento bien feliz y todo. Entonces como que la expresión corporal, la misma habilidad, los mismos rasgos faciales como que te delatan y te dan cierta facilidad. Entonces soy consciente de que hay habilidades con las que se nace, con las que se adquiere y con las que se desarrolla. En mi caso no nací, no las adquirí, pero se las puedo desarrollar. Entonces como que paso a paso y depende. Porque como lo han comentado a lo largo de mi trayectoria estudiantil, desde preescolar hasta universidad, y de hecho ciertos profes hay habilidades con las que no se nacen, pero sí se adquieren y sí se desarrollan. Entonces es como aquel proceso y llevarle un seguimiento y el interés que cada quien tenga. Por ejemplo, hay muchas veces que mis compañeros y yo no atendemos actividades. ¿Por qué? Porque no son de nuestro agrado, no nos interesan. O bien no tenemos habilidad, se burlan de nosotros, nos hacen memes, nos hacen videos chistosos, y entonces como que nos sentimos mal y pues sinceramente no participamos. Entonces depende de cada persona. 8. Recupera y valora las propias experiencias de participación, percepción y evaluación de actividades de expresión artística. Como ya lo mencioné muchas veces, solamente he actuado, por ejemplo, en bailes, en festivales como 15 de septiembre, 10 de mayo, 30 de abril, algunas veces que tenemos que expresarnos, Día de la Primavera, que marchas, que tablas rítmicas, que poesías, composiciones, algunos concursos, por ejemplo, de hacer eh, adivinanzas, cuentos, por así decirlo, de escultura también, de pintura, de dibujo. Entonces son actividades que sí llevan, pero como que no se les da tanto seguimiento. Por ejemplo, si llega eh, la convocatoria para pintar, para dibujar, no todos cumplen con ese requisito, no tienen todas las actividades, entonces solamente es de que los pruebas se identifican. No, pues tú dibujas, no, pues tú declamas, no, pues tú tocas bien, apóyame con esto, apóyame con otro. Entonces como que nos dejan un poco de lado a las personas que no participamos, no tenemos la confianza. Entonces ahí depende mucho del profesor. Entonces como que un ganar, perder. Ganas, ¿por qué? Porque no es algo que no te apasiona, pero pierdes. ¿Por qué? Porque no lo aprendes y no lo practicas. Y si no lo aprendes y no lo practicas y no lo haces, cuando vas a aprender, cuando lo vas a poder realizar. Y recordemos que la licenciatura en educación primaria retoma desde bailes, retoma poesías, declamaciones, dibujo,
pintura, o sea, somos unos multiusos que debemos de aprender y valorar y más aparte desarrollar actividades que nos puedan servir para nuestra vida cotidiana y más aparte a futuro. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar el profe Alex para que nos ponga un bailable, no siempre va a estar el profe Chucho para que nos ponga ciertos deportes, no siempre va a estar el profe Alex para que nos enseñe pasos de baile, para que nos enseñe a actuar, para que nos diga qué tenemos que hacer. Simplemente tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Sé que no nacemos con las actividades, ni con las habilidades, ni con el reconocimiento, ni el gusto por las artes, ni por la danza, ni la expresión corporal. Muchas veces nos abrimos a esa oportunidad. ¿Por qué? Porque nos hacen burla, no tenemos la habilidad, dicen que parecemos troncos, que nada más estamos ahí parados, que ni nos movemos, que no tenemos gracia, que no tenemos simpatía, que no, ¿cómo se llama? Que no sonreímos, que nos hizo falta gracia, simpatía, relacionarnos con el público. ¿Por qué? Porque de por sí no lo practicamos, no lo desarrollamos, no lo queremos practicar y cuando lo hacemos pues recibimos críticas. Entonces como que algo como que incoherente de que quieran que practiquemos algo que ni nos apoyan ni nos animan, nos atacan, nos critican. Entonces como que algo incongruente, pero que si un maestro, por ejemplo, usted que nos ha enseñado, nos ha incluido de que pues vamos a bailar, hoy vamos a bailar, vamos a hacer expresiones corporales, vamos a actuar, pero usted se mete con nosotros, nos incluye a todos, entonces como que aprendo, desarrollo, activo habilidades y descubro talentos que ni yo sabía. Entonces como que un ganar-ganar. Por ahí depende mucho de la participación del profesor y del ímpetu que tengas tú y la motivación. Y por último, se reconoce como una persona sensible y creativa. Sinceramente, nadie es perfecto, todos somos creativos a nuestra manera. Por ejemplo, ahorita yo puedo poner este video, le parece muy sencillo, pero ¿qué pasa? Llega alguien que tenga mucha creatividad. Ahorita mi creatividad fue relacionar mi vida personal, eh, relacionarlo mucho con mi vida, relacionarlo mucho con mis experiencias, hacerlo un poco sencillo pero entendible. Pero llega alguien que tiene la facilidad, por ejemplo, yo de bailables no tengo imágenes porque sinceramente nunca me interesó, o bien eh, por pena en mi particularidad nunca llevaba el ritmo. Si le enseño un video mío, va a ver que mis compañeros van en un paso, por ejemplo, van con el pie derecho y yo voy con el izquierdo. Ellos están zapateando y yo todavía estoy moviendo los pies de un lado a otro como si fuera vals. Yo estoy expresándole mis sentimientos en cuanto a mis compañeros también, pero ¿qué pasa? Que yo solo les expreso abiertamente a mi manera de ser, no soy tan expresivo, soy más frío, pero mis compañeros pueden exponérselo de manera de que pues, ¿sabe qué, profe? Me pasó esto, estoy triste. ¿Sabe qué, profe? Me rifé este baile, sentí esta situación, me rifé vulgarmente, como así lo decimos coloquialmente, me rifé, di lo mejor de mí, saqué mi potencial, saqué mi prime, logré que el público sintiera lo que yo sentí, pero muchas veces que nosotros llegamos y decimos, no, pues, de mi mayor esfuerzo, eh, lo practiqué 1000 veces, no me salió, eh, borré muchos videos, como ahorita en mi caso, llevo como 5 videos, ya los borré, no me salió, me agüité, me puse como que se me salió la lagrimita, abandoné el video porque perdí la idea, perdí el tema, cuestiones que sinceramente a veces como que van de sobra, pero lo que importa es como que nos expresamos. Por ejemplo, ahorita estoy dando un poco de expresión verbal, un poco de expresión facial, pero más que nada muchas veces aquí lo que nos comprende es mucho cómo nos relacionamos, cómo nos comprometemos, cómo realizamos las actividades, qué hacemos. Y por ejemplo de mí mm, va mucho, por ejemplo, de que me gusta mucho bailar zapateado, pero no lo practico mucho. ¿Por qué? Porque mi zapateado no es bueno, a veces no coordino, no mido los tiempos, a veces parece que estoy bailando el vals, y en cambio otros compañeros zapatean, se echan el de la iguana, se tiran al suelo, se escucha el zapateado, se escucha su tacón. No solamente tiene un zapateado como yo, tiene varios estilos de zapateado. Entonces como que la expresión depende de cada uno, de las ganas que uno le meta y básicamente también del apoyo que uno
reciba, por ejemplo, y la valoración, por ejemplo, no se puede valorar mucho al alumno que tuvo apoyo, tiene habilidad, tiene como que la expresión, ¿no? Las facilidades, alguien que, por ejemplo, algunos de mis compañeros y yo, que no tiene la facilidad, le cuesta trabajo, por ejemplo, le cuesta trabajo bailar, expresarse, se traba, se equivoca, se agacha, ya no quiere participar, siempre quiere darle pauta a los que tienen conocimiento, entonces como que parte de es animarse, desarrollarse, expresarse. ¿Por qué? Porque no siempre voy a expresarlo de que con mi querota de estoy bien emputado, no me hablen. En cambio, por ejemplo, puedo hacer de que, pues, estaba parado, llegó alguien, me consoló, me enojé, expresar por qué. No solamente expresarlo con nuestra cara, sino de que por medio de canciones, cantar algo de enojo, cantar algo como que hasta de desprecio, de asco, de intensidad, pero que nos representa a nosotros mismos. No simplemente de que, por ejemplo, danza, solamente puro bailar. De expresión corporal, solamente con que pongamos de estoy bien emputado. Y, o simplemente de que, pues declamación de que en la punta hay que hacerlo, pero así poner la voz, pero solamente actuarlo, sino simplemente que nos llegue del corazón, que nos llegue de nuestra manera de ser, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de presentarnos. Entonces ya como que retomar y ahora con las presentaciones que usted nos ha dado de las clases, por ejemplo, sabemos que podemos rapear, podemos hacer freestyle, incluso juegos motores que hablen de música, de expresión corporal, podcast, TikTok. Yo nunca imaginé que TikTok tenía que ver con cuestiones artísticas que nosotros tenemos que ver. Entonces es como que desarrollarnos, abrirnos más allá de lo que nosotros conocemos, sino investigar más allá, llegar más a fondo y no solamente cerrarnos a lo que nosotros queremos. Entonces sería esta como que mi expresión artística y pues ese sea mi video, profesor. Y perdone la extensión.